Moisés dio carta de divorcio, pero escuche, la carta de divorcio que dio Moisés no era en todos los casos, era solo en un caso, solo en un caso. Y no era después de 1 año de casado, de 2 años de casado, de 3 años de casado, de 4 años de casado, de 20 años de casado, no. Era, hermanos, cuando recién se iniciaba el matrimonio y cuando estaba la noche de bodas, la noche de la unión, la noche nupcial, aleluya. Dice, si él encontró, el judío encontraba que la doncella, la mujer, no era virgen, dice, por encontrar en ella algo indecente, entonces, solo en esos casos, Moisés permitió que repudien a su mujer. Ahí, al inicio nomás, no después de 1 año. No después de 10 años, no después de 20 años. ¿Cuánto entienden? Del momento de la unión, no después de 10 años. No después de 20 años. Moisés, me doy cuenta que acá no hay mucha decencia por este lado. Después de 20 años se dio cuenta el tipo. Entonces la quiere devolver. No, viejo. Bendito Jesús, aleluya. ¿Por qué Jesús habló? Escuche, esto que hay que metérselo bien para los hermanos que aprendan bien la palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué Jesús habló de fornicación cuando era gente casada? El pecado de la infidelidad conyugal tiene un nombre. Es adulterio. ¿Me explico? O sea, gloria al Señor. El pecado de la sexualidad fuera del matrimonio es fornicación, es un fornicario. Y el pecado de la sexualidad practicada fuera del estado del matrimonio, estando casado, es adulterio. Es el mismo acto. Lo que hace diferencia es que él no tomó votos matrimoniales, entonces es un fornicario, y ellos, como sí tomaron votos matrimoniales y han transgredido esos votos, se convierten en adúlteros. Si son casados, la infidelidad de uno de los contrayentes sería adulterio. Y aquí no habla de adulterio, aquí habla de fornicación. Bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Hoy estamos estrenando una nueva sección que se llama Preguntas Bíblicas. Tú puedes mandar la pregunta a través del número de WhatsApp y te vamos a estar contestando a través de un programa. ¿Sí? Antes de empezar con la pregunta que me hicieron el día de hoy, que vamos a estar contestando, te quiero pasar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. Te lo vuelvo a repetir: 11 62 13 55 30. También te puedes comunicar con nosotros, mandar una pregunta a través de las redes sociales como Facebook. Lo puedes hacer a través de esta plataforma. Tienes que buscar MEB Exhortar. Te lo vuelvo a repetir: MEB Exhortar. Los contenidos que estamos haciendo los estamos subiendo a la plataforma de YouTube. Los puedes encontrar ahí, como también puedes encontrar los enlaces en la página de Facebook también. Así que consiste en preguntas bíblicas la sección del día de hoy. La pregunta que nos hicieron, un amigo nos hizo una pregunta que dice lo siguiente: hola, bendiciones. Le hago una pregunta. ¿Por qué usted dice que Mateo 19:9,
es la concesión que Cristo dio. A no ser por causa de fornicación, tú te podrías divorciar, ¿no? No sería un adulterio si es a causa de fornicación. Entonces la pregunta de este amigo es con respecto a Mateo 19:9. Vuelvo a formular la pregunta. Hola, bendiciones, le hago una pregunta. ¿Por qué usted dice que Mateo 19:9 está hablando de adulterio, cuando el término que se usó es fornicación? ¿Acaso fornicación no es sexo antes del matrimonio? El amigo lo que nos quiere preguntar es, si fornicación es sexo antes del matrimonio, ¿por qué nosotros decimos que Cristo, cuando dijo a causa de fornicación, se refiere a adulterio? No sé en qué momento entró la creencia de que fornicación es fuera del matrimonio. No sé en qué momento de la historia la religión encasilló a fornicación fuera del matrimonio. No lo sé. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a estar respondiendo a la pregunta, ¿por qué decimos que cuando Cristo dijo a causa de fornicación también incluye adulterio ahí? Vamos a estar explicando la verdadera interpretación con respecto a la fornicación. La fornicación y sus aplicaciones, según la Biblia, no según la tradición que nos han heredado. Rápidamente, yo te voy a compartir un power y hoy vas a entender por qué decimos que fornicación, cuando Cristo dijo a causa de fornicación, incluye el adulterio e incluye todos los pecados. Para eso te tengo que demostrar que en la palabra fornicación está englobado el adulterio dentro. Que tú puedes decir adulterio y simplemente vas a decir sexo en el matrimonio. Pero si tú dices fornicación, tú estás englobando todos los pecados sexuales, incluyendo el adulterio. Cuando tú dices fornicación te estás refiriendo a perversidades sexuales, que no quiero nombrar porque no es la idea de este programa contaminar la mente de alguna persona. Ahí está la pantalla, lleva por título La fornicación y sus aplicaciones según la Biblia. Vamos a ir rápidamente a la primera pantalla. Este programa también podría entrar en falsas enseñanzas y falsos profetas, porque Alfredo Narváez enseña esto, que fornicación es en una vida de soltero y adulterio es en una vida de casado. Y esto es un error, esto no es así. Las escrituras enseñan otra cosa con respecto a la fornicación. Tú tienes que ir a un diccionario, y uno de los diccionarios mejores que existen es el diccionario Strong. Hay muchos diccionarios bíblicos, tú puedes ir también. Hay algunos diccionarios bíblicos que son buenos también y que te van a decir exactamente lo mismo que te va a decir el diccionario Strong. Fíjate que en el diccionario que explica los significados de las palabras, tanto hebreas como griegas. ¿Por qué hebreas como griegas? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso tú te tienes que valer de un diccionario de ese idioma para entender el significado de la palabra. Yo te voy a mostrar el significado de la palabra fornicación en el Antiguo Testamento, que es en hebreo. Tiene muchas derivaciones, primero y principal, muchas raíces. Te voy a mostrar dos raíces de la palabra fornicación en el idioma hebreo, que es del Antiguo Testamento. Tenemos la primera, que es sana. Dice, el significado, dice que es cometer adulterio. Yo no te voy a leer todo, pero yo voy a ir a las palabras resaltadas. Tú puedes buscar la palabra sana, ¿qué significa? Significa cometer adulterio. Y esa es la palabra que se utiliza para fornicación. En las escrituras vas a encontrar fornicación y es la palabra sana, pero también significa adulterio. Fornicación entra en el matrimonio. Te voy a mostrar muchos ejemplos. Pero la palabra sana significa cometer adulterio también, además de fornicación. Y tenemos otra raíz que es la palabra zenut. Zenut en el hebreo significa también adulterio y también significa infidelidad, idolatría, rebeldía, fornicación, fornicar. Pero también significa adulterio. No solamente significa fornicación, no, también engloba el pecado de adulterio. Y te voy a mostrar una diferencia también entre adulterio en el matrimonio y fornicación en el matrimonio. Y te voy a mostrar la diferencia que hay. Esto realmente lo ignora Alfredo Narváez porque él no estudia la palabra a profundidad, simplemente predica lo que le dijeron, predica lo que le enseñaron y nada más. Y esto es muy ignorado de parte de Alfredo Narváez, el significado de la palabra fornicación. Hasta ahora tenemos la palabra zenut, que es fornicación en el hebreo, y significa adulterio también. Ahora vamos a irle al griego, y la palabra para fornicación en el griego es la palabra porneia, y significa también adulterio. Dice prostitución, incluido adulterio. Entonces, con este conocimiento de la palabra fornicación, te vas a dar cuenta que la tradición te ha enseñado mal la palabra. Vamos a seguir a la siguiente pantalla. Dice interpretación tradicional. Esta es la interpretación tradicional de lo que se predica en muchos lugares, lo que predica Alfredo Narváez, lo que predican muchos pastores. Es que fornicación sería esto, la aplicación sería esta, tradicionalmente, que es falsa. Esta interpretación es falsa, no es así. Hoy vas a aprender la verdadera interpretación de la palabra fornicación. Pero la tradicional dice así: soltero
con soltera igual a fornicación. Es decir, un soltero tiene relaciones íntimas con una soltera, eso es fornicación. Después dice, soltero con casada, también igual a fornicación, de parte del soltero, ¿no? Adulterio tradicionalmente se cree así: casado con soltera es adulterio y casado con casada igual adulterio. Esto es lo que se dice tradicionalmente, lo que te han predicado vos, lo que te han enseñado. Pero si tú abres la Biblia y buscas tú, cuestionas esa interpretación, tú dices, ¿será que es esto? ¿De dónde sacaron esta creencia? Y tú te pones a leer la Biblia, vas a encontrar algo muy distinto. Vamos a ir a la verdadera interpretación de la palabra fornicación en la Biblia. No lo que te han dicho, lo que ha dicho cierto obispo, cierto cura, cierto pastor. No interesa. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y fijarte si en verdad te han enseñado bien o te han enseñado mal. Yo te voy a demostrar con la Biblia que fornicación es otra cosa a lo que se dice tradicionalmente. Fornicación, el número 1, es una relación íntima por parte de un soltero. ¿Significa eso? Sí que significa eso. Es un soltero, tiene relaciones íntimas con una soltera o con una casada. Eso es fornicación. Cuando tú tienes relaciones sexuales con una persona que es soltera, se denomina fornicación si tú no tienes intención a formalizar familia con esa persona. Es decir, si tú tienes intimidad sexual con una mujer que hay amor en el medio, se aman y tienen intención a casarse, a formar familia, eso no es fornicación. Fornicación es cuando no hay intención a algo serio y simplemente es una aventura, es una noche solamente. Eso sería fornicación porque no hay un compromiso, no hay algo serio. Y te puedo citar un versículo para afianzar esto bíblicamente, que está en Oseas capítulo 4, déjame que lo busco rápidamente. Oseas capítulo 4 verso 14 dice así: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Es decir, fornicación es para uno que está en soltería y adulterio es para uno que está comprometido. ¿Significa eso? Entonces sí que significa eso, pero no solamente queda ahí, como te han enseñado de la tradicional, que queda ahí, soltero con soltera, soltero con casada. Eso es fornicación, pero no es simplemente eso, también entra dentro de un matrimonio. Igual ahora lo vamos a ver a través de la palabra. Número 2, lo que también significa fornicación: relación íntima por parte de un casado sin intención de romper con su pareja. Esto es nuevo, esto nunca lo habrás escuchado, pero significa eso. Y hay muchos, pero cantidad de versículos que te demuestran que fornicación también existe dentro del matrimonio. Y uno dice, pero no, si hay infidelidad en el matrimonio es adulterio, no es fornicación. Eso es lo que te enseñaron a vos. Fornicación también existe dentro del matrimonio y se denomina fornicación cuando el casado está con otra mujer que no es su esposa, pero no tiene intención a abandonar a su esposa. Simplemente quiere una aventura con esa mujer y volver con su esposa. A eso se le llama fornicación dentro del matrimonio. Vamos a ir a la tercera interpretación de fornicación, y fornicación es más englobador, es más abarcativo que adulterio. Entran todos los pecados sexuales incluyendo el adulterio. Te voy a leer un versículo que está en Hechos capítulo 15 verso 20, dice así: este es el reglamento que hicieron los apóstoles para recibir a los gentiles nuevos, y le pedían 4 cosas. Le pedían, sino que se le escriba que se aparten de contaminación, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 mandamientos, y dice de fornicación. Si uno se pone a pensar en esto, los que estaban leyendo esta carta, esta orden, que se le pedía esas 4 cosas por el momento, ¿no? Después se le iban a agregar los otros demás mandamientos como no matarás, no mentirás, etc. Pero esto era lo más importante para entrar a la comunidad. Ellos dicen que se apartan de fornicación, entonces sería una oportunidad para el gentil que dice, acá nos dice que nos apartemos de adulterio. Entonces bueno, yo sí voy a poder adulterar tranquilamente porque no hay un mandamiento que me está prohibiendo esto ahora. Acá dice fornicación. Los solteros sí, los solteros no van a poder hacer nada, pero yo estoy casado. Yo sí voy a poder tener relaciones sexuales con otra mujer o con otro hombre, porque acá no dice que se aparten de adulterio. Pero lo que los apóstoles hicieron acá, al decir fornicación, englobaron todo. La palabra fornicación es abarcante y es englobador, y engloba y agarra el adulterio. A ellos decir fornicación, ya están diciendo también que se aparten de adulterio. Por eso que dijeron fornicación y no dijeron adulterio. No dijeron que se apartan de fornicación y de adulterio. No hacía falta, porque la palabra fornicación en los idiomas originales significaba también adulterio. Hoy en día
no significa eso, lo han sacado. No sé en qué momento pasó esto de que encasillaron a fornicación en soltería solamente. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, fornicación englobaba adulterio. Y también tenemos a Mateo 19:9, que también Cristo engloba todos los pecados sexuales, incluyendo el adulterio, y esa es la causa de divorcio. Ahora te voy a explicar lo que significa adulterio. Adulterio significa relación íntima por parte de un casado con la intención a romper con su pareja. Eso es adulterio. Una persona que quiere abandonar a su pareja. En el caso que no quiera abandonar, se considera fornicación en el matrimonio. Pero si la quiere abandonar, eso significa adulterio. Ahora te voy a compartir los versículos que hablan de fornicación, porque el estudio es de la fornicación, no del adulterio. Pero te quiero dar un pantallazo del significado de fornicación y adulterio y cuál es la diferencia. Fornicación en el matrimonio es cuando no tiene intención de abandonar a su esposa, sino regresar. Esa es fornicación en el matrimonio. Y adulterio en el matrimonio sería cuando quieren romper la relación ya, para irse con el amante. Te pongo algunos versículos que hablan sobre el pecado de adulterio. Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22:22. Vamos a pasar a la siguiente pantalla y vamos a empezar a descubrir que fornicación está dentro del matrimonio. Dice así la palabra de Dios. Te leo el título de antes que dice: la fornicación aplica también en el matrimonio. Vamos a leer varios versículos y vas a entender que fornicación te la han enseñado mal en tu iglesia, que fornicación se ha transmitido erróneamente. No significa eso fornicación, sino que también significa dentro del matrimonio. Vamos a ir a la siguiente pantalla ahora y te voy a demostrar con muchos versículos que fornicación existe dentro del matrimonio. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 8, y después vamos a estar salteando algunos versículos. Tú, si quieres, puedes leer todo Ezequiel, capítulo 16. Yo, por falta de tiempo, te voy a ir salteando los versículos, te voy a decir dónde está la palabra fornicación en el matrimonio. Vamos a ir a Ezequiel 16, verso 8, dice así: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Dios se casó con el pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo en forma simbólica. Es un matrimonio. Ahora piensen, todos los pecados que haya hecho Israel se diría que son adulterios, porque están casados. Pero no, van a ver que Dios dice muchas veces, cantidades de veces, fornicación, fornicación y fornicación, ya siendo matrimonio. Fíjense en el 15, dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Se supone que esto debería ser adulterio. Y derramaste tus adulterios. Pero no, dice: y derramaste tus fornicaciones. Vamos a ir al verso 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Es decir, era un matrimonio ya con hijos. Sí, simbólicamente hablando, era un matrimonio ya viejo, no un matrimonio joven, como lo dice Alfredo Narváez. Él dice que a causa de fornicación en Mateo 19:9 está hablando de un matrimonio joven, no un matrimonio viejo con hijos. Pero no, acá la Biblia te pone un ejemplo, te dice: tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Es decir, ya habían tenido hijos. Y dice fornicación. Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Tendrías que haber dicho: eran poca cosa tus adulterios. Pero no, dice fornicaciones. Es un matrimonio viejo con hijos y utiliza fornicación para demostrar el pecado sexual. En este caso el pecado de idolatría, ¿no? El 22 dice: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnudas y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Otra vez fornicación. El 25 dice: y en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Otra vez fornicaciones, no dice tus adulterios, dice fornicaciones. El verso 26 dice: y fornicaste. Otra vez, no dice y adulteraste, dice y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Otra vez fornicaciones.
El verso 29 dice, multiplicaste asimismo tu fornicación. No dice tu adulterio, dice tu fornicación. Vamos a ir a otros versos de Ezequiel 16. El 33 dice, y a todas las rameras les dan dones, es decir, le pagan, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. El verso 34 dice, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, etc. Vamos a ir ahora al verso 36. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones. Otra vez fornicaciones. Se dan cuenta que la palabra fornicación aplica también en el matrimonio. ¿Por qué fornicaciones? Porque el pueblo de Israel se iba con dioses falsos en la idolatría, pero regresaba. Había momentos que regresaba, había momentos que no regresaba. Van a ver ahora que también se utiliza adulterio, porque el pueblo se iba, lo abandonaba a Dios. Y fornicaciones cuando el pueblo se iba y volvía. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 23, del verso 1 al 5. Después saltaremos al 8 y al 11 y al 14. Dice así, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Fueron de Dios el reino del norte y el reino del sur, fueron de Dios, se casaron con Dios, y dice que tuvieron hijos, es decir, es un matrimonio viejo, porque ya tuvieron actos sexuales, y no solamente tuvieron un hijo, sino que tuvieron varios hijos, es decir, que ya tuvieron intimidad varias veces. Se supone que el pecado que ocurra en este matrimonio, que es el de Dios con Israel, tendría que ser adulterio, pero van a ver que es fornicación también. Dice así, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Samaria es la capital del reino del norte de Israel, y Jerusalén es la capital del reino del sur, Judá. Verso 5 dice, y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder. No dice y cometió adulterio, dice cometió fornicación estando en mi poder. Y se enamoró de sus amantes los asirios vecinos suyos. El verso 8 dice, y no dejó sus fornicaciones de Egipto. Vamos a ir al verso 11, dice así, y lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. No dice adulterios, dice fornicaciones. El verso 14 dice, y aumentó sus fornicaciones por cuando vio a hombre pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color. Vamos a ver qué más tenemos con respecto a fornicación en el matrimonio. En Ezequiel capítulo 23, vamos a ir al 18 al 19 y después vamos a ir salteando. Dice así, el verso 18 dice, así hizo patentes sus fornicaciones. Otra vez fornicaciones. Yo lo leo hasta ahí para no ser tan extenso el programa. Vamos al verso 19, dice, aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Otra vez fornicaciones, ¿no? Vamos a ir al verso 27, dice, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación. Verso 29 dice, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus adulterios, no, de tus fornicaciones. Otra vez, el verso 35 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. El 43 dice, y dije respecto de la envejecida en adulterios, ahora dice adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Dice adulterios y dice fornicaciones. Vamos a ir a Jeremías capítulo 3 versos 6 al 9, dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Allí adultera debería ser, pero dice allí fornica, porque fornicación entra también en el matrimonio. El verso 7 dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, no dice por haber adulterado, sino por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Se dan cuenta? Esto es un divorcio, pero en una pareja vieja, ya con hijos e hijas. Y el pecado fue fornicación. También es adulterio. Es lo mismo. Es fornicación en un matrimonio viejo. Por eso que Alfeo Narváez está errado cuando él dice que en Mateo 19:9
está hablando de un matrimonio que no es viejo, que no ha sido consumado todavía. Pero no, este matrimonio es consumado y ya tienen hijos e hijas. Y Cristo dice a causa de fornicación, porque fornicación es también adulterio, engloba la palabra adulterio. Es un matrimonio viejo que cometió un pecado sexual, por tanto se le puede entregar carta de divorcio, sea fornicación, sea adulterio, se entrega. Lo que le estoy demostrando acá, que es un matrimonio viejo porque tienen hijos e hijas, tuvieron varias veces intimidad sexual y viven mucho tiempo juntos, y hubo fornicación ahí, entonces se puede separar. Hubo adulterio, es lo mismo, fornicación engloba el adulterio, entra el adulterio en la palabra fornicación. Vamos a seguir leyendo el verso 8 que dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Se dan cuenta que ahora dice adulteró y en los otros varios versículos decía y fornicó. Es que fornicación engloba la palabra adulterio. O sea, Jeremías 13:27 dice: tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, etc., ¿no? Fíjese que dice adulterios y también dice fornicación. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 3, verso 1 al 3. Dice: me dijo otra vez Jehová, ve ama a una mujer amada de tu compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás. ¿Cómo que no fornicarás? No adulterarás. No, dice: no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Yo tampoco voy a fornicar. ¿Se dan cuenta? Fornicación dentro de un matrimonio. Oseas capítulo 2, verso 2 dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de sus rostros y sus adulterios de entre sus pechos. Vemos otra vez fornicación dentro del matrimonio y también adulterios. ¿Por qué fornicaciones y adulterio? Porque fornicación hablaba de que el pueblo se alejaba por cierto momento y regresaba otra vez a Dios. Y adulterio es porque lo abandonaba por mucho tiempo. Eso se le llamaba adulterio. Esa es la diferencia que hay entre fornicación en el matrimonio y adulterio en el matrimonio. Y vamos al último versículo, la pregunta del amigo. En Mateo 19:9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, cuando dijo fornicación Cristo, englobó todo. Tú te puedes separar por adulterio, tú te puedes separar porque lo enganchaste mirando pornografía, tú te puedes separar porque él tocó a tus hijos, tú te puedes separar porque tu marido consume pornografía infantil, todos los pecados sexuales, fornicación entró todo. Cuando Cristo dijo salvo por causa de fornicación, ya está. Fornicación también significa adulterio, todos los pecados sexuales, algo más englobador. Al decir fornicación ya dijo todo, ¿se entiende? Entonces yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Para aquel que no entiende, quiere profundizar más en este versículo, hay programas que hablamos sobre el divorcio y tocamos a profundidad el versículo de Mateo 19:9. Pero lo que hoy estamos viendo es que fornicación también significa adulterio porque está englobando todo. Es una palabra más abarcante. Es la palabra que utilizaron en Hechos 15:20 para abarcar todo, porque si no tenía que estar enumerando, se tiene que abstener de adulterio, de fornicación en soltería, etcétera, y tantos otros pecados. Entonces dijeron, vamos a decir fornicación y ya englobamos todo, englobamos adulterio, englobamos todo, englobamos las parejas homosexuales que no tienen que estar ellos juntos, englobamos todos los pecados sexuales y morales prohibidos por Dios, ¿no? Entonces esa es la pregunta que lo hizo el amigo y esta es la respuesta que le damos al oyente de la radio. Nos han enseñado mal la palabra fornicación. Fornicación también entra en el matrimonio, no es como se dice tradicionalmente. La palabra fornicación está en el matrimonio, por eso que Narváez tiene una confusión acá, porque él no profundiza en la palabra, simplemente cree lo que recibió de sus antiguos y nunca investigó, nunca profundizó. Hoy en día sabemos que la palabra fornicación también significa adulterio. Cristo dijo fornicación y Cristo dijo todos los pecados sexuales. Espero que te haya sido de mucha bendición, que puedas escuchar el programa y que puedas entender por qué decimos que fornicación es también adulterio. Antes de despedirnos te dejo el número de la radio una vez más para que te puedas comunicar
y nos puedas mandar las preguntas, las inquietudes que tengas, ¿sí? Vamos a hacer programas contestándotelas como hicimos el día de hoy. Te dejo el número en la radio que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. También te puedes mandar la pregunta por Facebook, MB Exhortar. Y no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita, porque de esa forma nos ayudas a nosotros a poder transmitir la palabra de Dios a muchas más personas y que puedan aprender lo que estás aprendiendo hoy a través de estos programas. Estamos sacando a mucha gente de la mentira de Alfredo Narváez y lo estamos metiendo a la palabra de Dios, porque Alfredo Narváez enseña una cosa distorsionada de la escritura, pero la Biblia enseña otra cosa. Por eso que él no entiende a causa de fornicación, dice no, es una pareja, no están casados porque dice fornicación. Hermano mío, fornicación también está en un matrimonio viejo, como lo hemos demostrado con las escrituras. Así que está acá, espero que te haya sido de mucha bendición el programa del día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima. Bendiciones.